Warahmatullahi wabarakatuh a todos. Bismillahirrahmanirrahim. Lo primero, quiero agradecer, por supuesto, a todo el equipo de Intercultura de Ceuta por haber organizado este encuentro y por facilitarnos a todos nosotros pues, el pasar el fin de semana de esta forma, ¿no? Compartiendo los momentos y el conocimiento y mejorando, inshallah, por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que, en primer lugar, pues muchísimas gracias a Intercultura, también, por supuesto, a Human Appeal, a la asociación de Human Appeal, y al resto de entidades que también colaboran y participan en este evento, que tenemos ahí fuera los stands por si queremos algún tipo de información. Yo concretamente la charla que voy a dar hoy trata sobre la obligación religiosa que tenemos a la hora de respetar a los demás, ¿no? El hecho de que el Islam es una religión moderada, basada en valores humanos universales, fundamentales, ¿no? Y me gustaría empezar hablando de esto, de ese respeto que tenemos que tener, que es necesario dentro de este lema y el marco que aquí se trata, ¿no? De la fraternidad y la convivencia, poniendo un poco en contexto y en situación sobre cuáles son nuestros orígenes. Todos nosotros sabemos que provenimos de Adam, alayhi salam, y de Hawa, ¿no? de su mujer Eva. En el caso de ellos y esta primera comunidad de humanos con sus hijos, ¿no? El origen nuestro, estamos hablando de una comunidad que es homogénea, que era una comunidad pequeña, reducida, homogénea, donde no había realmente la diversidad de lenguas, de culturas que vemos hoy en día, ¿no? A nivel global en todo el mundo. Es a raíz de la separación, a raíz de la migración, que se da esa diversidad y esa diferencia, tanto a nivel biológico como a nivel cultural. A nivel biológico lo vemos de una forma muy clara, esa diferencia en el color de piel, en la estatura, en el peso, tiene que ver con la adaptación al medio. Por ejemplo, una persona que viva en un clima muy cálido, obviamente va a necesitar producir más melanina y el color de su piel será más oscuro que el de otra persona. Lo mismo, por ejemplo, con el frío y el calor. Las personas que viven en zonas mucho más frías tienden a ser más bajitas de estatura porque así se retiene mejor el calor en el cuerpo por la grasa corporal, ¿no? Por tanto, estamos viendo que estas diferencias biológicas tienen que ver con el cambio, con la adaptación al entorno. De la misma forma se dan diferencias culturales y una de las mayores diferencias culturales es la propia organización social y familiar, que a día de hoy hace que veamos el mundo de una forma distinta, ¿no? El paradigma y la forma de entender las cosas sean distintas entre todos nosotros. Pero como digo, eso en el inicio, cuando únicamente había una comunidad que era homogénea, no había esto. Eso nos está diciendo algo, y es que esa diversidad que se ha ido dando a lo largo del tiempo es algo positivo. Estamos hablando de una riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha querido facilitar, ¿no? Y de hecho Allah subhanahu wa ta'ala es algo que además ayer el Ustad Taufik lo comentó, esta aleya del Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala explica que nos ha creado en parejas y nos ha distribuido en diferentes territorios con el fin de que nos conozcamos. Es decir, se evidencia de esta forma que la diversidad es riqueza y por tanto no deberíamos ver esas diferencias entre nosotros como algo negativo, sino como algo positivo, fruto de ese crecimiento, de esa evolución, de esa expansión que tenemos como especie, como seres humanos, ¿no? Por otro lado, cuando esto lo llevamos al terreno de la creencia, ¿no? De la religión, vemos que si Allah subhanahu wa ta'ala hubiese querido que todos fuésemos creyentes, lo hubiese podido hacer sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero hay algo que nos ha dado, y es la capacidad de discernir y la libertad de decidir qué creer, ¿no? La ikraha fid din, ¿no? No existe coacción en la religión. Por tanto, si Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado esa capacidad, esa libertad, ¿quiénes somos nosotros para imponer nuestra visión de la vida, nuestra creencia, nuestra verdad, como si fuese la verdad de todos, ¿no? Esto es muy importante.
Además, partimos de la idea de que es Allah subhanahu wa ta'ala quien guía los corazones de las personas. Por tanto, debemos respetar a quienes no compartan el mismo mensaje que nosotros, a quienes no crean lo mismo que nosotros, ¿vale? Esto es fundamental, partiendo de esta idea de que es Allah subhanahu wa ta'ala quien nos ha dado esta libertad. Por tanto, nosotros no somos más superiores a él en cuanto a esto, ¿no? Y no debemos actuar con soberbia en este sentido. De hecho, en el Corán, precisamente, Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en la sura número 10, la Leya 99, precisamente dice: si tu Señor hubiese querido, todos los habitantes de la tierra habrían creído. ¿Y tú piensas que puedes obligar a la gente a ser creyente? Por tanto, de cara a la convivencia, la primera idea fundamental, principal, que no debemos olvidar es que nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de entender las cosas, nunca debemos proyectarla sobre los demás imponiéndola, sino que debemos respetar que haya otras formas de entender el mundo, ¿no? De hecho, a la hora de relacionarnos con los demás, aparte de hacerlo desde el respeto, debemos, creo, poner el foco siempre en cuáles son esos puntos que tenemos en común, que realmente son muchos más que los que nos diferencian, ¿no? Al final todos nosotros somos creación del Creador, de Allah subhanahu wa ta'ala, y tenemos un mismo origen, somos seres humanos, ¿no? De hecho, bueno, las discrepancias, ¿no? Estas diferencias forman parte de la naturaleza humana, son inherentes a todos nosotros, pero no por ello debemos actuar desde el sectarismo, ¿no? O desde la imposición, como digo. De hecho, el sectarismo y esta división tiene una explicación, ¿no? Se basa en una serie de intereses sociales, económicos y políticos a la hora de señalar quién es diferente, ¿no? Diferente desde el punto de vista comparativo y despectivo, ¿no? Con un cierto grado de inferioridad. Por tanto, hay que tener muy en cuenta que, a diferencia de este tipo de comportamientos y de actitudes, lo que el Islam nos enseña es que debemos respetar y unificar. El Islam es un mensaje unificador, que se basa, por supuesto, en principios humanos universales y fundamentales. De hecho, incluso el propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en su discurso final, muy conocido por todos nosotros, hace hincapié en esto, en el buen trato que tenemos que tener, ¿no? En esos valores de apoyo, de comprensión, de empatía, ¿no? Hacia los demás. Allah subhanahu wa ta'ala habla precisamente de esto, de ese trato que tenemos que tener hacia los demás en la sura número 4, en la Leya 36, cuando además nos dice que no debemos ser engreídos, ¿no? Fijaros cómo se refiere a esto: adoren solamente a Dios y no dediquen actos de adoración a otros. Hagan el bien a sus padres, a sus familiares, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos, parientes y no parientes, al compañero, al viajero insolente y a quienes están a su servicio. Dios no ama a quien se comporta como un arrogante y jactancioso, ¿vale? Por tanto, me remito a la idea que ayer también la mencionó el Ustad Taufik, de que Allah subhanahu wa ta'ala muchas veces no se refiere únicamente a los musulmanes, está hablando de los seres humanos, está hablando de la gente, nas, ¿no? Por tanto, en esta ley, ya, si os fijáis, Allah nos está hablando de quién, de los huérfanos, de los pobres, de los vecinos, ¿no? Está hablando en general, independientemente de la creencia, la fe que profesen, ¿no? Por tanto, hay que tener esto muy claro y llevarlo a cabo en la práctica cuando nos relacionemos con los demás, ¿no? De hecho, también sabemos que nuestro din es un din que se fundamenta, por un lado, en el imán, ¿no? La creencia, la fe, y por otro lado en el amal, ¿no? En las acciones. Es decir, tienen que darse las dos cosas para poder practicar el Islam de forma correcta. Si no, se da una disonancia. Si nosotros decimos que creemos que somos musulmanes pero no estamos actuando acorde a ese mensaje, a esos valores, hay un conflicto. Y de la misma manera hay personas, y lo sabemos, que son buenas personas, que tienen buenos valores, pero no son creyentes, ¿no? Por tanto, es muy importante
saber que nuestro din es un din no únicamente de palabra, sino de acción. Y de hecho, el propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él predicaba, él hacía esa da'wa, esa divulgación del Islam, no solo con las palabras, sino también con su propio ejemplo, con su comportamiento, ¿no? Y también ahí es donde vemos ese ejemplo que tenemos que seguir, ¿no? Ahora llega la pregunta, ¿cómo podemos llevar a la práctica este tipo de valores y de prácticas morales a la hora de relacionarnos con los demás, a la hora de tener esa convivencia, ¿no? Cuando no comparten nuestra misma creencia, cuando no son musulmanes? Pues de nuevo nos tenemos que dirigir y tomar de referencia a la sira, a la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Os voy a hablar sobre algunos ejemplos. Uno de ellos es cuando se inicia la revelación, ¿no? Todos sabemos ese primer evento en la cueva de Hira, cuando recibe la revelación a través del ángel Jibril alayhi salam con la primera palabra de Iqra, ¿no? A raíz de ese evento, cuando acude a Hadija radiallahu anha en busca de consuelo y de ayuda, toman la decisión de acudir y consultar ¿a quién? Al primo de Hadija, que se llama Waraka, o Waraka, no sé bien dónde iría, cómo se pronunciaría en árabe, que de hecho era cristiano. O sea, fijaros que hacen la consulta a alguien muy sabio, una persona de conocimiento que es cristiana y que no solo certifica, ¿no? y confirma que efectivamente Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pues es el último profeta y mensajero de Allah, sino que tienen en cuenta su opinión. Esto aquí nos da una enseñanza, y es que debemos también escuchar y tener en cuenta la opinión de los cristianos, aunque no tengan nuestra misma creencia. Luego, si avanzamos un poquito más en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otro evento que a mí personalmente me llama mucho la atención es cuando se da ese primer encuentro en Abisinia, ¿no? En Etiopía, con el Negus, con el rey, el gobernante de ese lugar, que de hecho era cristiano, ¿no? Los musulmanes acuden allí en busca de ayuda, en busca de protección frente a todas las persecuciones que están viviendo en Meca, donde realmente corría un grave peligro y riesgo su propia vida, ¿no? Estaban siendo torturados e incluso asesinados. Y es muy interesante ver cómo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam elige este lugar porque considera que los valores y la forma de entender la vida y el mundo de esos cristianos es más similar a lo que nos enseña el Islam que los valores y la vida que llevan a cabo los Quraysh en Meca. Ven muchas más similitudes con los cristianos, y eso es un voto de confianza y de apoyo, y por eso y por otros valores, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues les dice que el Negus es una persona justa, de principios firmes. Precisamente por eso acuden a él. Y aquí se da muy interesante, el diálogo en sí es muy revelador, muy significativo, porque tanto desde un lado como de otro se da un diálogo, ¿no? Entre los musulmanes y los cristianos, en que el Negus humildemente quiere escuchar el mensaje del Corán, aun cuando no crea en la misma idea, ¿no? Pero ese punto que hablábamos al principio de tener respeto y dirigirnos a los demás, tratando de entender cuál es su forma de ver el mundo y teniendo en cuenta cuáles son sus preferencias y sus ideas. Y obviamente sabemos que el Negus acepta que los musulmanes se queden ahí. Por tanto, vemos que en los cristianos también podemos encontrar apoyo si mantenemos obviamente nuestra creencia, pero sabemos relacionarnos desde ese punto de unión. Como decía al principio, tenemos que ver cuáles son las cosas que hay en común, esos puntos que nos acercan más que las cosas que nos alejan y que tenemos diferentes, ¿no? También otro de los ejemplos se da con los cristianos de Najran, ¿no? En la época final de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en ese periodo en que se envían las cartas
de invitación al Islam, ¿no? A diferentes gobernantes. Ahí se da un encuentro entre estos cristianos y Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, en que los propios cristianos rezan dentro del Masjid al-Nabawi. O sea, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam les cede un espacio para que recen. En ningún momento les dice, no, esto está prohibido, esto es haram, fuera de aquí, estáis en un lugar, en la casa de Allah, tal. No, entiende, respeta, empatiza con ellos, sabe cuál es su visión, ¿no? Cuál es su imán, su concepto, y a partir de ahí les cede un espacio respetando eso. Por tanto, aquí vemos que este evento es como una señal de ese diálogo, ¿no? Y de ese entendimiento que debe haber entre los musulmanes y los cristianos. Y pongo estos ejemplos con cristianos, pero también hay ejemplos con los judíos, ¿no? También hay pactos que hacen los musulmanes con los judíos, ¿no? De mutuo acuerdo, que también se ven en la Sira. Por tanto, hay muchísimos ejemplos en los que vemos que se puede dar esta convivencia, sí. No perdemos de vista cuáles son esos valores humanos que deben prevalecer por encima de todo, ¿no? Y el Islam, como digo, en ningún momento pretende enseñarnos lo contrario. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veía a los no musulmanes como potenciales musulmanes. Y si no, fijaros en el ejemplo. Además, en una época, en un momento de su vida, subhanallah, sumamente crítico, sumamente delicado, ¿no? Y es cuando va en busca de apoyo y con esa intención de hacer da'wah, cuando va a la ciudad de Taif, ¿no? Antes del viaje nocturno y la ascensión del Isra wal Miraj. En ese momento, todos sabemos que cuando llega a este punto no solo le rechazan, sino que le tiran piedras, le insultan, ¿no? Le echan de allí. Y cuando se presenta el ángel Jibril alayhi salam con el ángel de las montañas y le dicen, Ya Rasulullah, tienes el derecho, Allah ha sido testigo de lo que te han hecho y tienes el derecho de vengarte. Si quieres, podemos destruir al pueblo entero en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo responde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? No, porque tal vez alguien de esa generación o las generaciones futuras sea musulmán. Es decir, él en ningún momento perdió la esperanza, en ningún momento. Y esto también nos habla mucho de ese trato que tenemos que tener con los no musulmanes, ¿no? Es decir, verlos igual que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam como potenciales musulmanes, en lugar de decirles que son unos kafir, que van a ir al infierno y que no sé qué. Tú no sabes si esa persona mañana va a hacer la shahada, no sabes cuál va a ser su destino. Así que siempre sigue ese ejemplo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam y trátale con misericordia, con empatía, con buenas palabras, y confiando y creyendo que Allah subhanahu wa ta'ala guiará su corazón. Haz dua por él, para que Allah subhanahu wa ta'ala le guíe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fue un ejemplo para todos nosotros, lo es, y fue enviado como rahma, como misericordia. Y estos son ejemplos donde vemos muy claro, ¿no? Ejemplificado esta cualidad, ¿no? Creo que el camino hacia la convivencia parte de ahí, ¿no? Parte de tener un buen entendimiento y una actitud respetuosa hacia el otro, ¿no? Teniendo presente pues sus sentimientos, su percepción del mundo y sus creencias. Por tanto, creo que la manera de llevarlo a cabo es favoreciendo y facilitando los diálogos interreligiosos, donde se pueda entender mejor al otro. Porque muchas veces hablamos desde lo superficial, ¿no? Sin llegar a entender de dónde parte nuestra diferencia, en qué momento se da y cómo podemos tratar eso además con argumentos lógicos. O sea, por ejemplo, los cristianos discrepan con nosotros con respecto a Isa, ¿no? Alayhi salam, con respecto a Jesús, pero realmente hay personas que están dispuestas a dialogar en cuanto a esto, ¿no? Y tratar de ver de qué manera casan una idea y otra. Y eso es una oportunidad, aprovechar esa curiosidad que tienen, es una oportunidad para poder hacer da'wah, para poder enseñar el Islam de forma correcta, ¿no? Y para
que llevarles, obviamente no nosotros, es Allah subhanahu wa ta'ala quien guía, pero creo que me entendéis, a enseñarles cuál es el camino, ¿no? de la verdad. Pero como digo, sin imposición. Hay muchas formas de hacer da'wah. No es estar aquí haciendo una charla, que también, obviamente, el divulgar el conocimiento es da'wah, pero más allá de las palabras es el cómo nos comportamos. Y yo conozco muchos casos de musulmanes conversos que han abrazado el Islam porque han visto a un musulmán haciendo el ayuno en Ramadán y comportándose bien con el vecino, llevándole la cena todos los días, y eso les ha hecho preguntar por qué esa persona actúa así. Entonces, cuando le respondes, es que a mí el Islam me enseña a actuar así, de repente han hecho un cambio de chip, ¿no? Han cambiado la mentalidad y han visto el Islam desde otra perspectiva, con una apertura de mente, interesándose con curiosidad qué es lo que enseña el Islam para que esta persona actúe de esta forma, ¿no? Entonces, con la acción, con ese comportamiento, esos buenos modales. Y algo que ya hacemos, ¿no? Cuando llega Ramadán invitamos a la gente a que comparta con nosotros el iftar, a que viva con nosotros el día del ayuno, también para el Eid. Todo esto está genial, alhamdulillah. Pero también creo que hay que aprovechar otro tipo de fiestas que hay a lo largo del año. Por ejemplo, el día del libro. El día del libro, ¿por qué no ponemos un stand, ¿no? Con libros sobre el Islam para poder enseñar a la gente, para poder, ¿no? distribuir ese conocimiento? Siempre hay que adaptarlo, pero creo que hay muchas más fiestas y muchas más ocasiones que se pueden aprovechar para mostrar que el Islam, en esencia, es un mensaje basado en valores éticos universales, fundamentales, que son los mismos para todos los seres humanos. Y que yo, cuando me relaciono contigo como musulmán, lo hago pensando en que somos dos seres humanos, que tenemos un mismo origen, que tenemos un mismo creador y que por tanto tenemos que mantener el respeto y la dignidad. Y yo, a la hora de hablarte, voy a velar por preservar tus derechos, por preservar tu dignidad, y de la misma forma espero lo mismo, ¿no? Entonces, creo que para que se dé la buena convivencia hay que actuar así. Y estoy hablando desde mi propia experiencia como musulmana conversa. Soy la única musulmana en mi familia, y siempre trato de recordar esto cuando hablo con mis padres, cuando hablo con mis tíos, ¿no? El ser yo misma y tratar de dar lo mejor para que ellos también reciban por ahí un mensaje del Islam positivo, y que inshallah pues algún día decidan hacer la shahada. Yo creo que este dua, este deseo lo tenemos todos. Así que bueno, eso sería. Barakallahu fikum. Doy paso al Ustad Hisham Muhammad. Con vosotros pido a Allah subhanahu wa ta'ala que haga que este encuentro y este evento y esta reunión en la que nos ha reunido Allah subhanahu wa ta'ala tenga la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, y tal y como nos ha reunido aquí en esta ciudad tan maravillosa que es Granada, pues que nos reúna también en un lugar mejor, inshallah ta'ala, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga hermanos y hermanas que nos amemos por Allah subhanahu wa ta'ala y solo por Él. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz, las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad, con su familia, con sus compañeros y con todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén, amén. Yo quería compartir algunas reflexiones con todos vosotros, inshallah, acerca del Islam, ¿no? De nuestra visión del Islam. Desde mi punto de vista, veo que a veces complicamos mucho una religión que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho tremendamente fácil. El Islam fue revolucionario en los tiempos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam precisamente por esta propiedad, esta característica de la facilidad, la simpleza, o la simplicidad, mejor dicho, del Islam. Si comparamos
esta revelación última de Allah subhanahu wa ta'ala al mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con otros métodos y otros modos de entender la religiosidad y entender la relación del ser humano con Dios anteriores al Islam, vamos a ver un contraste que es semejante al contraste del día con la noche. Si vemos, por ejemplo, las religiones anteriores al Islam, si estudiamos un poco en profundidad la historia del cristianismo, del judaísmo, del hinduismo, del budismo, de otras religiones que ya no existen con esta expansión a nivel mundial, como es el zoroastrismo, que es el Mejús, ¿no? Ya que hemos pasado por una fecha muy importante para nuestros conciudadanos cristianos, que es el Día de los Reyes Magos, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿de dónde viene la palabra magos? ¿Qué hacían? ¿Sacaban conejos de una chistera o qué hacían los Reyes Magos? ¿Por qué se llaman magos? Viene de la palabra Mejús. Mago viene de la religión de los magus, que así se llamaba en Grecia, en griego, a los Mejús, que son los zoroastras, es decir, la religión predominante en aquel entonces en el imperio persa, y fue en su día la religión más extensa del mundo, por encima de cualquier otra religión. Viene el Islam y supone para los pueblos del mundo una visión totalmente distinta de la relación del ser humano con Dios. Antiguamente, la relación del ser humano con Dios pasaba por diferentes filtros. Es decir, yo no puedo tener una relación directa con Dios o levantar las manos y rezar directamente con Dios. Tengo que pasar por un sacerdote, tengo que pasar por un chamán, tengo que pasar por un monje, un cura, una persona que haga de intermediario entre mi creador y yo. Había también una noción, especialmente que vemos que el Corán habla de ella, de hecho, una noción existente en las religiones paganas, ¿no? Y los contemporáneos árabes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eran paganos. Es decir, el paganismo y su idolatría no negaba la existencia de Dios. El conflicto, entre comillas, teológico que había entre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus conciudadanos o sus contemporáneos no era acerca de si Dios existía o no existía. Eso se daba por hecho. Ellos decían Allah y creían en Allah, y si les preguntas quién creó el cielo y la tierra, dicen que es Allah. Pero digamos, controversia que existía es acerca de los ídolos. Ellos veían que los ídolos eran el intermediario entre los seres humanos y Dios. Es simplemente un ejemplo de cómo se simplifica la religión con la llegada del Islam. No sé si... Din Safi es una claridad, es una religión muy clara, las cosas muy claras. No hay complejos, complicaciones, todo es muy claro. Yo como persona, ¿cómo entro al Islam para empezar? Es una frase. No hay que bautizarse en ríos, ni en océanos, Es una frase. Dices la frase y ya eres musulmán, aunque no haya testigos, fíjate tú. Si no hay testigos, Allah subhanahu wa ta'ala, ahsan testigo, es el mejor testigo, es Shahid y es el Shahid subhanahu wa ta'ala. Uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala es el Shahid, el testigo, el mejor testigo. Khayru Shahid, es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, simplemente con una frase, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya eres musulmán, ya eres musulmana. ¿Qué debo de hacer? Pues son cuestiones muy limitadas. Ya tienes la shahada, 4 cosas más. Una cuestión que se da todos los días, que es la oración. ¿Cuánto te lleva la oración? Si te lleva del total de 24 horas, el total de las oraciones, te lleva media hora, eres una persona que le dedica bastante tiempo a la oración, si es media hora en total. ¿Por qué? Porque el Fajr te lleva ¿a cuánto? 5 minutos como mucho. 5 minutos como mucho. 3, 4.
Entonces, el Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib, el Isha, 5 multiplicado por 5 son 25 minutos. Si te lleva 30 minutos, eres una persona bastante generosa en su sujud, en su ruku', etc. Media hora de 24 horas, es lo que te pide Allah subhanahu wa ta'ala. De todo el año, te pide Allah subhanahu wa ta'ala el ayuno a quien pueda del mes de Ramadán, quien puede. Si no puedes, no te está hablando Allah subhanahu wa ta'ala. No está hablando contigo, está hablando a quien puede. El salat, Allah subhanahu wa ta'ala, si no puedes hacerla de pie, la haces sentado. Si no la haces sentado, tumbado. Si no puedes hacer la ablución, haces el tayammum. Y siempre hay una alternativa, siempre hay una facilidad. Siempre Allah subhanahu wa ta'ala te abre una puerta. Si no puedes hacerlo así, hazlo simplemente así. Simplemente así. Simplicidad. Safi. Safi. El Islam es lo más fácil, simple, claro que ha existido, que existe y que va a existir. ¿Qué os parece? No hay sustituto a esta claridad. ¿Por qué? Porque no hay sustituto a la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que viene de Allah, nada humano lo puede sustituir. Nada humano lo puede sustituir. Vamos a trabajar con la letra S en relación con un concepto muy importante. El Islam es un modo de vida, un din. Podría haber elegido la palabra simple, ¿no? No, pero eso lo dejo para más adelante. Es social. El Islam es social. El Islam o es social o no es. El Islam o es colectivo o no es. El Islam no conoce el individualismo, el egoísmo. El Islam intenta disolver el egoísmo del ser humano a través de sus hermanos, a través de los espejos que tenemos. Vosotros sois mi espejo, mis espejos, ¿no? ¿Por qué? Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que el mu'minu mir'atul mu'min. El creyente es el espejo de su hermano. Yo me conozco a mí mismo a través de la visión que tienen los demás acerca de mí. Y hay una combinación de visiones que es más fidedigna que la visión que yo tengo de mí mismo. Es la combinación de cómo me ve el mundo y cómo me percibe el mundo. Entonces, el elemento colectivo social está presente en todo en el Islam. Absolutamente todo. Si, por ejemplo, abrimos el Corán, cualquier página del Corán que abramos, vamos a encontrar una dimensión social, una dimensión colectiva. Está hablando el Corán no al creyente. El Corán en ningún momento te habla oh creyente. ¿Por qué? Allah me hubiese hablado en singular y me hubiese dicho oh creyente, oh siervo mío. Ni siquiera existe siervo en singular. Cuando habla de siervos es en plural también. Ibadi, siempre en plural. Ya ayyuhalladhina amanu, o creyentes. Allah subhanahu wa ta'ala nos habla como seres humanos, ya ayyuhan nas, en plural. Nos habla como creyentes, ya ayyuhalladhina amanu. Nos habla como siervos, como ya ibadi. Siempre en plural. Si vamos a hablar de los pilares del Islam, todos los pilares del Islam tienen esta connotación social o una connotación colectiva. Shahada hemos dicho que es algo que es entre tú y Allah subhanahu wa ta'ala, por supuesto, pero tienes que hacerla pública, porque siempre tiene que haber esos testigos cuando se pueda, por supuesto, a menos que no sea posible. ¿Por qué los testigos? Porque mi compromiso con Allah subhanahu wa ta'ala tiene unas consecuencias a nivel social. La relación con Allah subhanahu wa ta'ala es vertical, pero tiene unas connotaciones y unas consecuencias, unas repercusiones que son horizontales. Cuando yo hago shahada, los testigos dan testimonio también de que yo ya soy una persona musulmana. Y si yo ya soy una persona musulmana, tengo unos derechos, unas obligaciones delante de una sociedad con la que convivo en mi día a día. Mis hermanos también y mis hermanas ya tienen unos
unas obligaciones hacia mí y unos derechos que deben de recibir de mí. Y eso es la dimensión social de la shahada, que a lo mejor es lo más íntimo que hay en el Islam, sí, pero aún así tiene unas connotaciones sociales. El rezo. ¿Por qué el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla de que el rezo, el jama'a, colectivo, tiene más de 20 darajats, ¿no? Que son más, se habla de 27 darajat, ¿no? Que son rangos por encima del rezo individual. ¿Por qué? Porque hay cosas que el rezo colectivo me puede dar que el individual nunca me va a dar. Cuando yo me coloco en una fila con otros hermanos y aprendo el orden para empezar, es que la salat tiene puntualidad. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta, cronometrado. El salat es kitab. Kitab no significa libro, significa ahí maktub, algo prescrito para los creyentes a modo de algo cronometrado, que tiene unos tiempos determinados, definidos. Tiene esa dimensión de puntualidad. Tiene la dimensión del orden. Especialmente si vemos la oración en el Haram al-Makki, en la Meca, ¿no? En el Hajj. Millones de personas. Y cuando empieza la iqama, todos forman las filas y se empieza a rezar. Si hubieses intentado organizar eso con una llamada humana nada más, por favor, cada uno que tome su sitio, su fila, etc., te llevaría, vamos, un siglo. Tienes ahí a 2 millones de personas. ¿Cómo lo vas a organizar? Pero cuando dicen Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salati, Hayya ala falah, Qad qamat as-salatu, Qad qamat, ya empiezan a formar las filas y empiezan a organizarse. ¿Por qué? Porque las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, Qad qamat as-salat, esta iqama, que aunque no fue revelada por Allah subhanahu wa ta'ala, pero fue algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam aprobó en su vida y fue algo a lo que se llegó a través de un consenso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam planteó a los sahaba cómo vamos a llamar a la oración, y ahí entró en juego lo que fue la visión de Umar ibn al-Khattab y de otro compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la historia de que todos conocemos. Entonces tiene el orden, la organización, tiene la hermandad. Cuando tú estás en la oración, sientes que perteneces, el sentido a la pertenencia, que es absolutamente fundamental en un mundo como el mundo actual, en el cual cada uno está aislado, cada uno está ensimismado con sus pantallas, con sus, redes virtuales, y la oración te devuelve a la realidad de que tú perteneces a una umma, perteneces a una comunidad, sea a nivel universal, a nivel mundial, o sea a nivel local. Si hablamos de zakat, ahí se ve con muchísima más claridad la dimensión social del Islam, que es la solidaridad, el deber que tienen las personas que tienen un poder adquisitivo determinado, un poder económico financiero determinado, con las personas que no han llegado a ese nivel. Y por lo tanto es un compromiso social de unos creyentes con los otros. Y no es un compromiso que viene dado por un sentido de generosidad, sino que viene dado por un sentido de deber social, de obligación. La zakat al-mal, no es un favor que hacemos. Hay que tener esto en cuenta. No es un favor, no es que eres una persona generosa. Eres una persona que cumple con lo que debe cumplir. El dinero que das en zakat no es tuyo. Es el dinero que pertenece a personas necesitadas, a causas justas, que tú lo tienes en tu haber, y al sacarlo simplemente te estás deshaciendo de un dinero, de una riqueza que no te pertenece. Hay que cambiar un poco de chip en este sentido. Y esto es algo normativo en el Islam.
algo que no me he inventado, esto es lo que dicen los juristas en relación a zakat. Entonces, si hablamos de zakat, está clarísimo. Si hablamos de Sawm, lo vemos de nuevo. El Sawm tiene varias dimensiones sociales colectivas. Imaginaos que todo el mundo está haciendo el ayuno al mismo tiempo, sintiendo las mismas sensaciones al mismo tiempo en todo el mundo. Una persona en España, en Latinoamérica, en Bangladesh, en la India, en Jordania o en Indonesia, todos estamos cumpliendo con este deber tan bello de el ayuno, el sentir lo que sienten personas que no tienen ni qué comer, y desarrolla la empatía en nosotros. Si el ayuno no es capaz de desarrollar la empatía en la persona, nada lo puede desarrollar. Yo siempre digo que veo a muchos famosos hablar de los niños que pasan hambre en África, y hablar de los pobres refugiados que vienen no sé, de Myanmar, y Angelina Jolie que habla de los refugiados en Afganistán, que me parece muy bien, pero difícilmente vas a hablar del hambre si no has pasado ni un día de hambre en tu vida, ¿no? Si no has sufrido lo que sufre esa persona, si no has sentido en tus huesos lo que ha sufrido una persona en esas regiones del mundo, difícilmente vas a saber conectar y vas a saber expresar y exteriorizar el sufrimiento de esas personas. El Hajj, apaga y vámonos si hablamos del Hajj. El Hajj es casi una escenificación del día del juicio final. Y tanto en el Salat como en el Hajj se borran las diferencias, ¿no?, sociales, clasistas, económicas, financieras, educativas incluso. Tú ves a una hajja y no sabes si tiene un doctorado o no tiene graduado escolar, o si es un ministro. Se supone que es así. Eso es lo que debería ser el Hajj. Y cuidado, estamos sacando el Hajj de cómo debería ser en principio. Hoy en día existe un Hajj para los apestados, para los pobres, y un Hajj para los VIP, Very Important People, la gente importante, que puede ver el Mecca y el Haram al-Makki, mejor dicho, que puede ver la mezquita desde su suite del hotel más lujoso de la Meca. Entonces, eso indudablemente me causa cierta preocupación, y algo que ha sacado el sha'air, lo que son los ritos islámicos, de lo que deberían ser en principio. Y hay que tener mucho cuidado con esta visión del Islam, que se aleja muchísimo de los objetivos, de los propósitos y los principios que a priori son los que deberíamos buscar. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en una aliyah, dice lo siguiente. En esta aliyah, que fue de lo último, dicen algunos que es la última aliyah que fue revelada del Corán, resume los principios del Islam a nivel social. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Tres cosas que os ordena Allah subhanahu wa ta'ala. Del Islam, ya'mur, Allah subhanahu wa ta'ala os ordena tres cosas, que son el adl, empieza con la justicia. Y lo que acabamos de mencionar no es una justicia, no nos enseña la equidad, nos enseña la igualdad en el Islam. El adl, la justicia. Cuidado con discursos islámicos que tienen en cuenta todo menos la justicia, que tienen en cuenta todo lo exterior, que si tienes que vestir de esta forma, de comportarte de esta forma, de ir a este sitio, de no ir a este sitio, etc. Pero lo que no tienen en cuenta es las grandes injusticias que se están llevando a cabo en el mundo islámico, precisamente en nombre del Islam y justificadas a partir del Islam. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con ese discurso pseudo-islámico. Me he equivocado al decir que es islámico. Tiene el nombre de islámico, pero de islámico tiene más bien poco. El Islam o es justo o no es. Tened cuidado con esto.
Inna Allah ya'murkum bil adl. Ciertamente Allah os prescribe, os ordena la justicia. Wal ihsan, el ihsan, la excelencia en nuestro trato, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de vivir la vida y en nuestra forma de trabajar, de estudiar, de relacionarnos, de vivir en el ámbito familiar, en el ámbito social, en todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos que tener esta palabra, el ihsan. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadith que es fundacional de nuestra religión islámica, nos da la mejor definición del ihsan. Cuando Jibril alayhi salam le pregunta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithni anil ihsan, háblame del ihsan, le dice, el ihsan es que adores a Allah como si le estuvieses viendo, porque si tú no le ves, Él sí que te ve. Es decir, tener la conciencia de que estamos siempre en presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. No solo en la mezquita, no solo en público, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Allah está ahí, Allah me ve, Allah me acompaña, Allah me observa, Allah está conmigo y por lo tanto me comporto en el mundo como si estuviese siempre dentro de una mezquita. Lo que no puedo hacer dentro de un templo tan sagrado como la mezquita, no lo puedo hacer fuera de la mezquita, porque Allah también está ahí. Y son las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una de las cualidades exclusivas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es aquella que dice él, "Ju'ilat li al-ardu masjida". Toda la tierra fue hecha para mí como mezquita, como masjid. Por supuesto, este hadith tiene su connotación inicial, que yo puedo rezar donde quiera porque todo el mundo es masjid. Es un lugar donde yo puedo hacer sujud. Ismu makan, el masjid es el lugar donde puedes hacer el sujud. Pero también tiene otras consecuencias. Masjid significa que toda la tierra es sagrada también. Todo el mundo es sagrado para Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, me comporto en el mundo como si fuese un territorio sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala, bendecido por Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala habla del mundo, de la tierra, como algo mubarak. Barakna fiha. El ard subhanahu wa ta'ala habla de el ard como mubaraka, como bendecida. Tener esta conciencia es el ihsan, es la definición de el ihsan, que es algo esencial de la religión. La religión islámica es 3 dimensiones: Islam, Iman, Ihsan. El Islam es lo básico, que es los pilares del Islam, lo básico. Pero ahí no nos paramos, tenemos que avanzar. ¿Cómo avanzo? Profundizando mi creencia en Allah subhanahu wa ta'ala y exteriorizando esa creencia en Allah, en sus ángeles, en sus profetas, en sus libros, en su decreto, en el día del juicio final. ¿Cómo se ve eso en mi vida? Sí, yo creo en el día del juicio final, creo en el ákhira, creo que voy a morir mañana, que voy a ser resucitado. Pero no son solo palabras. En mi día a día, ¿cómo se debe de ver esa creencia de que yo voy a morir y Allah me va a juzgar por lo que hago o dejo de hacer? Las creencias no son palabras. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala y su profeta hablan del imán, no hablan de decir yo creo en Allah. Eso lo puede decir cualquier persona. Eso se lo lleva el viento. La creencia es, en mi día a día, ¿se ve realmente que creo en Allah o no? ¿Se ve realmente que tengo conciencia de que Allah existe o no? Si no se ve, entonces mi creencia en Allah es deficiente, no es completa. Y ahí se entienden los hadices que empiezan por las palabras La yu'minu ahadukum. Hay muchos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que empiezan así: no cree uno de vosotros mientras tal. Y sigue el hadith. Uno de ellos, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. No cree uno de vosotros, es decir, no llega a creer de verdad, plenamente, completamente, hasta querer a su hermano, a su hermana, lo que quiere para sí mismo. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: La yu'minu ahadukum, no cree uno de vosotros si pasa la noche
saciado mientras su vecino está hambriento y él lo sabe. إذا بات وجاره إذا بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. Si él ya sabe que su vecino está pasando por penurias y él está ahí con el filete de ternera con guarnición, entonces su creencia no es completa. Cuidado con esto, porque esta es la dimensión social. El Islam o es social o no es. Y Allah subhanahu wa ta'ala habla: Inna Allah ya'murkum bil adl, la justicia, wal ihsan, la excelencia con todo el mundo, wa ita'i dhil qurba. No empieces con ser generoso, solidario, etc., con gente muy lejana, mientras tu hermano, tu hermana, tu primo, tu sobrino, tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela no encuentra ni qué comer. Tienes que empezar por el círculo más inmediato. La solidaridad empieza por tu familia y luego ya te fijas en los demás. Y una cosa no quita la otra, pero hay unas prioridades en el Islam. Tenemos que tener esto en cuenta. Por eso empieza con Ita'i dhil qurba, al-aqraba fal-aqrab, el más cercano y luego el más cercano y el más cercano, y así se expande esta ola expansiva de generosidad, de bondad y de solidaridad. Nos ha ordenado Allah subhanahu wa ta'ala 3 cosas y nos ha prohibido, y nos ha disuadido, y nos ha advertido acerca de 3 cosas en la misma ley. وَيَنْهَاكُمْ عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. Y os intenta Allah subhanahu wa ta'ala aquí llamar la atención acerca del fahsha, que es la obscenidad, y tiene que ver sobre todo con el comportamiento a nivel sexual, para empezar. Eso es el fahsha. Son las relaciones fuera del matrimonio, prematrimoniales, extramatrimoniales, etc. Eso se llama fahsha. Y luego la obscenidad, tanto lo más digamos leve como lo más grave. Eso es fahsha, la obscenidad en nuestras palabras, cómo hablamos, nuestros hijos cómo hablan, ¿no? Cómo hablan. Fijaos en las palabras que dicen, las obscenidades que dicen. ¿Son palabras y formas de hablar dignas de un musulmán o no lo son? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Reflejan una educación islámica o no? El fahsha, el munkar, lo que es deleznable, lo que es totalmente rechazable. Y ayer nuestro hermano Tawfiq hablaba del concepto del munkar, pero a mí me gustaría añadir a lo que él dio como definición del munkar una cuestión muy importante, que el Islam aquí cuando habla de munkar, ¿no? O habla de ma'ruf, él habló también del ma'ruf. ¿Qué significa el ma'ruf? ¿Qué es lo conocido entre todo el mundo como algo aceptable? También hay que tener en cuenta que el ma'ruf y el munkar, el Islam lo introduce como algo relacionado con el cristianismo y el judaísmo y otras religiones. Dentro del cristianismo y el judaísmo, tradicionalmente, no estoy hablando de hoy en día, todo lo que nosotros vemos como rechazable como musulmanes, en el cristianismo y en el judaísmo también es rechazable. Y lo que nosotros vemos como aceptable moralmente, éticamente, en el judaísmo y en el cristianismo, lo es también. Lo es también. Todo el código moral del Islam, de la sinceridad, la honestidad, de apartarse de la obscenidad, de lo que es aborrecible, etc., existe en el cristianismo y en el judaísmo. Y el Islam les está diciendo: nosotros solo traemos al ma'ruf y nos apartamos del munkar. No hemos traído nada nuevo. Es la culminación del mensaje de todos los profetas y todos los mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, lo social se ve en todas las páginas del Corán y en todos los ámbitos de la religión islámica. Especialmente hemos hablado de los pilares del Islam. Safi, ¿o seguimos? Safi, ¿no? No, seguimos. Vale. Entonces tenemos ahí Safi. Tenemos la A. Y la A es porque el Islam es abierto. El Islam
desde el minuto cero, entra en una conversación con el otro, con el que no es creyente, con el no musulmán, una conversación de tú a tú, sin superioridades, sin pensar que nosotros estamos en un ámbito moral, ético, que miramos por encima del hombro al otro, sino que es de tú a tú. Es una relación horizontal de seres humanos que intentan llegar a la verdad. Y acerca de esto, no me voy a extender mucho, podríamos hablar largo y tendido solo de este principio. Creedme, esto da para, vamos, un libro bastante extenso. Pero voy a ceñirme a dos aleyas nada más. Os doy unos deberes. Hay una sura del Corán, que es la sura 60 del Corán. Fácil de recordar, ¿no? Corán, ¿cuántos ahzab tiene? Stinges, ¿no? 60. Pues esta es la sura 60. ¿Vale? Bien. Para que ahí hay un ejercicio de memoria. La sura 60 se llama el Mumtahana. También la llaman el Mumtahina. La sura 60 es muy curiosa porque tiene una estructura que al principio y al final habla en unos términos bastante reservados acerca especialmente está hablando de los no creyentes en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eran los idolatras, ¿no?, que existían en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y habla de Adam al-Muwalat, que no son awliya, ¿ah? Que no se tomen como, ¿qué es wali? ¿Cómo traducimos la palabra awliya? Vamos a hacer un ejercicio, porque, cuidado, algunas traducciones de los significados del Corán, hay que tener mucho cuidado con esas traducciones, porque no son traducciones fidedignas. Son traducciones de personas que no conocen bien el árabe, o también hay traducciones de personas que no conocen bien el español, a lo mejor conocen bien el árabe, pero a la hora de transmitir el significado original hay algún tipo de fallo ahí, de comunicación. ¿Qué es awliya? Se traduce mucho como amigos. Se traduce a veces como amigos. Lo he visto muchísimo. ¿Qué es awliya? Ahí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ordena a él y a los creyentes es no tomar a los no musulmanes en la época como aliados a nivel bélico. ¿Por qué? Porque existía una contienda bélica, por tanto es lógico no tomar al enemigo como wali, como un aliado, como alguien cercano, porque estamos en una contienda bélica y esa contienda ha pasado por diferentes fases de tregua, etc., pero estamos hablando de algo militar, algo político en ese ámbito. Pero luego, eso si leéis, inshallah, más tarde en árabe o en español, la sura número 60. Vais a ver que al principio y al final habla en estos términos. Pero el corazón de la sura, dice Allah subhanahu wa ta'ala, esta aleya que es la 8, dice lo siguiente. Dice, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. ¿Qué significa esto? Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Allah no os prohíbe, la yanhakum, no os dice que no hagáis lo siguiente, no os lo prohíbe. La yanhakum Allah, no os prohíbe que tratéis con bondad, el bir, tabarruh, el bir, y con equidad, con justicia, a aquellas personas no musulmanas que no os han combatido por razones religiosas, que no os han perseguido porque sois musulmanes. Tú aquí en España estás perseguido por ser musulmán. ¿Te van a crucificar porque vas a la mezquita o qué? Esa es la persecución de la que habla el Corán, por cierto. La persecución no es que no te han dejado ir a la escuela sin hijab. Esa es una cuestión legal, pero no hay que caer en el victimismo y decir, no, es que nos están persiguiendo y aquí ya no se puede ser musulmán. No, son cuestiones que a veces se dan por diferentes
motivos y hay que buscar una solución, no solo de la parte no musulmana, sino que de la parte que nos representa como musulmanes, también tiene que tomar las riendas de esos asuntos. Bien, pero aquí habla de una persecución sistemática a los musulmanes a raíz del propio hecho de ser musulmanes. No puedes ser musulmán. Y si se enteran de que eres musulmán, te pueden eliminar incluso físicamente. Esto aquí en Europa no pasa. No es el caso. ¿Pasaba hace 500 años? Sí. La Inquisición, y estamos en Granada y conocemos toda esta historia, pero alhamdulillah, eso hoy en día es agua o son aguas pasadas. Entonces el Islam es social, es abierto en este sentido, que declara a todo el mundo como un potencial hermano. La hermandad es de ¿cuántos tipos? 3. El Corán habla de 3 tipos de hermandades. Y eso nos lleva a la siguiente aleyha. Pero antes dice que no os han combatido por razones religiosas, ni os han expulsado de vuestras casas y vuestras tierras. ¿No? Porque los musulmanes fueron expulsados de Mecca por razones religiosas y tuvieron que ir a Medina. Porque en Mecca no podían practicar su identidad religiosa como musulmanes. Aquí en Europa es todo lo contrario. Quizá tú tienes más derechos como musulmán aquí, en España, que en muchísimos otros países. Especialmente estoy hablando de países musulmanes. Yo personalmente veo que puedo practicar en España mi religión islámica con una libertad que no se encuentra en muchísimos países musulmanes, ¿no? Muchísimo, y puedo hablar con más libertad desde un punto de vista islámico que la mayoría, eso sí, la mayoría de los países musulmanes. Y eso es una ni'ma, eso es un favor de Allah subhanahu wa ta'ala, y yo estoy agradecido con Allah subhanahu wa ta'ala, no con nadie, sino con Allah subhanahu wa ta'ala por esa ni'ma de esa libertad. La libertad es una ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos lleva a eso que has mencionado, hermana, a esta declaración de hermandad del Islam. El primer nivel de hermandad es un nivel genérico, general. Es la ley que tenemos en Surat al-Hujurat, si no me equivoco, que dice Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu, Ya ayyuhan nasu, خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Oh gente, os hemos creado. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Oh gente, oh humanos. Es una declaración a la humanidad. Oh humanos, os hemos creado de un varón, de una hembra, y os hemos hecho naciones y pueblos para que os conozcáis y para que os reconozcáis. Ta'aruf es conocerse y reconocerse. Entonces es una declaración de hermandad, que venimos todos del mismo padre y de la misma madre. Somos todos hermanos al fin y al cabo. Pero hay otro peldaño de la hermandad, que es innama muslimuna ikhwa. Los musulmanes, innama al-mu'minuna, disculpad, innama al-mu'minuna ikhwa. Los creyentes son hermanos. Es un peldaño de hermandad entre todos nosotros que nos une la fe como hermanos. Y hay una tercera clase de hermandad, que es una hermandad biológica, que es la hermandad de ser hermanos dentro de una misma familia, de el mismo padre y la misma madre. Entonces hay que hacer esta declaración de hermandad. El otro es un hermano mío en la humanidad y es un potencial hermano mío en la fe también. Es un potencial hermano mío en la fe. Y el Islam, cuando habla de los no creyentes, siempre hace excepciones a sus críticas. Critica cuestiones muy específicas. Cuando habla de los cristianos, critica cuestiones muy específicas. Cuando habla de los judíos, critica cuestiones muy específicas. Eso quiere decir que el 90% de las cosas están bien y el Corán habla de cosas muy específicas. Y incluso acerca de esas cuestiones específicas, dice Allah subhanahu wa ta'ala lo siguiente: Leisu sawa'a, no son todos iguales. Min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. No son todos iguales.
de entre la gente del libro hay una comunidad establecida que recitan las aleyas o los signos de su Señor de Allah durante la noche, en el corazón de la noche, وَهُمْ يَسْجُدُونَ, y se siguen postrando a Allah. Entonces hace una declaración justa, una excepción a la gente del libro, al Ahlul Kitab. Entonces eso es lo abierto. Tenemos nosotros también en Ceuta, en Melilla, en toda España, que mantener esta mente abierta del Corán. Estamos volviendo al Corán al fin y al cabo. Nos hemos complicado la vida y vemos al otro como un potencial enemigo, como un potencial adversario, como alguien que compite conmigo incluso en el oxígeno casi. Y tenemos que dejar esa visión atrás. Es mi hermano en la humanidad, por el texto de... Algunos dicen, no, ¿cómo puedes decir que es mi hermano? El Corán lo dice, es tu hermano en la humanidad, lógico. Y un potencial hermano mío en la fe. ¿Y cómo le voy a hacer llegar la fe? A través de los callejones sin salida en los que nos metemos a veces en nuestras conversaciones acerca del Islam. No vas a llegar a ningún sitio así. Vas a llegar con el hikmah. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Invita al camino de tu Señor con hikmah. ¿Qué significa el hikmah? ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? Muchos tienen conocimiento, pocos tienen sabiduría. Muchos tienen conocimiento. El conocimiento es fácil. El conocimiento no es memorizar. Memorizar, eso se le da bien, vamos, a muchísimos. Pero ese conocimiento adquirido, una vez que sabes dónde se aplica y cuándo no se aplica, y en qué momento decir qué palabra, y en qué momento no decirla, etc. Es decir, esa inteligencia es lo que hace que una persona sea sabia. Y con una conversación y una forma de explicar el Islam que sea bella. Hasana no significa solamente buena. El husn en el árabe significa bueno y también es bello, con belleza. Lo mejor de nosotros lo sacamos a la otra persona, tanto en la belleza de nuestras palabras como en la belleza de nuestros actos. Y aquí hago un inciso que es el siguiente. Ayer, en esa conversación que hemos mantenido acerca de las redes sociales y cómo transmitimos el Islam a nuestros hijos, cómo le comunico a mi hijo ciertos conceptos, ciertos valores, ciertos principios, nos estamos equivocando de ángulo. El Islam no se comunica verbalmente. Eso es secundario. El Islam se comunica en tus actos, tu ejemplo. Tienes que ejemplificar el Islam para tus hijos y ten la seguridad absoluta de que ellos, desde que han nacido, si ven eso y se convierten en un hábito, en una naturaleza suya, y lo van a absorber, porque el ser humano por naturaleza es un ser que imita, y te van a imitar porque tú eres el primer ser humano con el que se asocian, con el que se, digamos, socializan al principio, y lo van a convertir como en su naturaleza. Entonces tenemos que cambiar esta mentalidad. El Islam se pasa a nuestros hijos, nuestras hijas, a través del ejemplo, no a través de salli, ¿qué haces sentado? Deja el iPad, deja el móvil, no sé qué, a través de imperativos. Así no vas a llegar a ningún sitio, porque van a ver el Islam como algo pesado, algo militar, algo que les estás imponiendo, sino que si él o ella adquiere el hábito, la naturaleza, de que él como que tiene que comer a las 2 y cenar a las 9 o a las 10, ir a la escuela a las 8 de la mañana, jugar al fútbol a las 5 de la tarde, pues también adquiere que tiene que rezar el Fajr a las 7 de la mañana y tiene que rezar el Maghrib y eso lo adquiere porque desde que es
un niño, una niña, se convierte en su naturaleza. Y aquí, ese hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice literalmente que empecemos a enseñar el Islam a nuestros hijos ¿a cuántos años? ¿A qué edad? A los 7 años. Y a los 10 años que tenemos que... un pequeño azote, ¿no? Eso es el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por supuesto, yo hoy en día estoy totalmente opuesto a la violencia con los niños. Totalmente opuesto. A cualquier tipo de violencia, ni siquiera verbal con los niños, ni siquiera hablar a los niños de una forma agresiva. Pero algunos eruditos han dicho algo muy, muy bello acerca de este hadith. Han dicho que si tú empiezas a enseñarle la oración todos los días, en esos 3 años, ¿no? Porque desde los 7 hasta los 10 son 3 años. 3 años, ¿cuántos días tiene el año? 300... Bueno, vamos a hablar de un año solar, 365 días. Multiplicado por 3, ¿cuánto es? Más de 1000 y algo, 1600, ¿no? 1000 y pico. 360, 60 por 30, sí, 1000 y pico. 1000 y pico días multiplicado por 5, porque son 5 oraciones. ¿Cuántos son? Vamos a decir que 6000. 6000, porque 1000 y pico, 6000. Redondeando. 6000 veces que tu hijo, por activa y por pasiva, o te ve rezar y automáticamente lo hace, o si no, le dices, no voy a rezar hasta que reces conmigo, o no voy a ir a la mezquita hasta que te vistas. Vamos. 6000 veces, desde los 7 hasta los 10. Al llegar a los 10 años, 6000 veces, ¿tú crees que vas a necesitar hacer algo con tu hijo? Después de 6000 repeticiones, ¿vas a necesitar hablar con él? Deja eso de la violencia verbal o física o lo que sea. Hablar con tu hijo, naturalmente, automáticamente lo va a hacer, porque se ha convertido en un hábito. Eso sí, nosotros pensamos que lo que dice el profeta ahí en este hadith, sallallahu alaihi wasallam, es háblale a tu hijo cuando tenga 7 años, mantén esa conversación con él en su cumpleaños de los 7 años. Eso no es el significado del hadith. El significado del hadith es que es un proceso continuo desde los 7 años hasta los 10 años, 3 años, 1200 días, multiplicado por 5, 6000 oraciones, que es repetitivo, que es continuo, y si es una educación continua y un proceso que va a dar sus frutos en el niño, entonces cuando llegas a los 10 años, olvídate del niño porque ya está educado. Ya has hecho tu trabajo, ya has plantado lo que tenías que plantar. Entonces nosotros llega el niño o el joven a los 16 años y empezamos a llevarnos la mano a la cabeza y decir, es que mi hijo, es que mi hija, es que... ¿Dónde estabas en esa franja? ¿Has hecho las cosas como tenías que hacerlo? La respuesta es que no lo hemos hecho como teníamos que hacerlo. No hemos entendido lo que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y mucho menos lo hemos aplicado. Entonces, el Islam es abierto en este significado y tenemos que dar una imagen del Islam que vuelva al origen, a las referencias del Islam. El Islam es fácil y aquí sí que me voy a detener un poco. Hemos complicado el Islam de una forma absolutamente inverosímil casi. O sea, me cuesta entender cómo hemos llegado a lo que hemos llegado, a veces en la forma en la que explicamos el Islam, especialmente a la gente no musulmana y a nuestros hijos. El Islam es fácil. Viene una persona al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice, Inna shara'i ad-dini شرائع الإسلام قد كثرت علينا. Los órdenes o las enseñanzas, digamos, los principios del Islam son muchos. Las enseñanzas del Islam son muchos. Se me han hecho demasiados. Y esa es una persona que vino al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beduina, simple. No, una persona simple, sin educación, es decir, una educación formal. Y viene al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice, no, es que es mucho. Muéstrame una puerta por la cual yo
entre al Islam. Le dice, "Ma zala lisanuka ratban bi dhikrillah", mantén tu lengua húmeda con el dhikr, con el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no le empezó a decir, pues tienes que rezar, y tienes que llevar hijab, y tienes que no sé qué, y tienes que ir a tal sitio, y bajar a tal, y tienes, cuando reces, tienes que hacerlo de tal forma, y no hagas esto, y no hagas lo otro, y tal. Y tienes que tener la vestimenta por encima de los tobillos, y la barba por debajo de no sé dónde. Le dijo, mantén la relación con Allah subhanahu wa ta'ala a través de ¿qué? El dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese dhikr va a fortalecer tu relación con Allah subhanahu wa ta'ala, y una vez que se fortalece esa relación a través del dhikr, entonces Shara'a al-Din, que tú has visto como demasiadas, se te van a hacer pocas, porque la relación se ha afianzado. Por lo tanto, lo que antes veías como difícil, lo vas a ver como fácil. A veces vemos la religión como difícil porque tu relación con Allah subhanahu wa ta'ala a lo mejor no es una relación afianzada. Y una vez que avanzas en ese camino con Allah subhanahu wa ta'ala, lo que antes veías como difícil, ahora ves como fácil. Es como una montaña. Al principio ves una montaña y dices, ¿cómo voy a subir yo hasta ahí? ¿Cómo voy a subir yo hasta ahí? Si ahí voy a tardar 5 horas en subir. Y vas subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y eso es el dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando llegas a la cima de la montaña, no das crédito de que has llegado hasta ahí. Y lo que antes veías como muy difícil y muy complicado, se te hace como algo muy fácil, subhanallah. Entonces, a través del dhikr, a través de afianzar nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala, que es el meollo de la cuestión, que es el objetivo fundamental del Islam, es tu relación con Allah. El propósito por el que Allah ha enviado al profeta Muhammad, por el que reveló el Corán, por el que todo esto está en pie, es la relación con Allah. Y si perdemos de visión nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala, entonces las enseñanzas del Islam, los ritos del Islam se nos van a hacer difíciles y vamos a ver como algo vacío, que carece de sentido, porque has perdido de visión el propósito final, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Y ahí está el hadith con el que empiezan todos los eruditos, que es innamal a'malu binniyat. Todas las acciones dependen de la intención. Y la intención es con Allah subhanahu wa ta'ala. El niyat no es mi niyya contigo, mi intención contigo. Si has entendido el hadith así, olvídate. El niyat es con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el niyat tienes que rectificar, fortalecer tu relación con Allah subhanahu wa ta'ala para que tu niyat sea una niyat sana. Y una vez que la niyat es sana, idha salahat al-niyya, salaha al-amal. Una vez que la niyat sea sana, entonces el acto va a ser fácil, va a ser sano, va a ser fructífero y va a dar sus resultados en la persona y en su entorno y en su sociedad. Rápidamente, acerca de la facilidad, muchos textos podríamos mencionar, pero solo menciono 2 textos rápidamente. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat Al-A'raf 157, dice: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Habla del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una descripción del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Lo encuentran escrito junto a ellos en la Torah y en el Evangelio. Hay una descripción del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta hoy en día. يأمرهم بالمعروف. Esta es la facilidad de la religión. No compliquemos las cosas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué ha hecho? يأمرهم بالمعروف, que les encomienda lo moralmente aceptable. Todo lo que es aceptable moralmente es islámico. وينهاهم عن المنكر, y les ordena evitar lo que no es
aceptable moralmente. وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ, y les hace lícitas todas las cosas que son buenas. الطَّيِّبَاتِ, buenas para la salud humana, para, digamos, الطيب no es solo el halal, يُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ, no dice يُحِلُّ لَهُمْ el halal. الطيب no solo es halal, sino que está por encima del halal. Hay cosas que son halal, pero a lo mejor no son tayyib. Hay cosas que no podemos decir que son haram, son halal, pero no son buenas para tu salud. Entonces no es tayyib. El Islam busca al-tayyib, yuhillu lahum al-tayyibat. Todo lo que es bueno para ti, el Islam lo declara como lícito. Yuhillu lahum al-tayyibat. Y aquel que come y que consume al-tayyibat, también él se convierte en una persona tayyiba. ¿Ah? Porque tiene una relación lo que comemos con lo que somos. Y ahí está el dicho que dice, somos lo que comemos. Entonces, tayyib se convierte en nuestra naturaleza también. Y si tú comes lo que es tayyib, verás eso en cuanto, o sea, los efectos de eso en cuanto a tu actitud hacia la vida. Una persona que tiene una dieta sana es una persona más optimista incluso. Una persona más activa, una persona más optimista, tus neuronas respiran mejor. Tú cambias de forma de vivir a través de la dieta. Y tenemos que tener mucho en cuenta este cuidado que tiene el Islam con la dieta. Con la dieta. يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, y les declara ilícitas todas las cosas que son aborrecibles. Todas las cosas que son rechazables, intocables, las declara como haram. No te ha declarado haram algo que sea bueno, sino te ha declarado haram algo que te va a llevar a unas consecuencias nefastas contra ti mismo y contra la sociedad. Si pensamos, por ejemplo, acerca del consumo del alcohol, por ejemplo. El consumo del alcohol, muchos se quedan en el título, que es la embriaguez. No, las consecuencias del consumo del alcohol, acerca o sobre la familia, sobre la sociedad, el consumo de las drogas, etcétera, etcétera. Pues lo llaman los eruditos Ummul Khaba'ith, la madre de todas las cosas aborrecibles, porque es la raíz del crimen, la raíz de la obscenidad, la raíz de todas estas cuestiones de las que hablamos y tenemos que evitar. Esta es la misión del profeta Muhammad. ¿Qué más? وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, y les quita de encima el peso que llevaban, el isr, que es el peso que llevaban las naciones anteriores al profeta Muhammad. Llevaban un peso encima, unas complicaciones, habían complicado mucho la forma de vivir la religión. Y el Islam viene y les dice, olvidaos de todo eso, vamos a simplificar las cosas. Eso lo habéis montado vosotros mismos. No es la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala a Moisés, o incluso antes a Ibrahim a.s., o a Ismail, o a Ishaq, o a Yaqub, etcétera, etcétera. Sino que vosotros habéis complicado la vida. Y por lo último dice, وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, y les quita las cadenas que les encadenaban. Entonces ahí habla de un Islam que es un Islam fácil, te facilita las cosas. Rápidamente dice, هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Él os ha elegido y no os ha puesto ninguna dificultad en el din. Ninguna dificultad, es fácil. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ. Allah quiere para vosotros la facilidad y no quiere para vosotros la dificultad. Entonces, la facilidad es un propósito del Islam. Maqsad es una finalidad de nuestra religión,
es la facilidad. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siempre que tenía que elegir entre dos cosas, elegía la más fácil mientras no conllevaba algo ilícito. Si tiene dos opciones lícitas, elegía siempre la más fácil. Y este es un hadith que narra nuestra madre Aisha, Ridwanullah alayha, que Allah esté complacido con ella. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith: "Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Vosotros habéis sido enviados, el profeta nos ha enviado a nosotros como personas que facilitan y no personas que dificultan. Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Solo habéis sido enviados como personas que facilitan las cosas y no personas que dificultan la vida y las cosas a los demás. Y dice: yassiru wa la tu'assiru, facilitad y no dificultéis, facilitad las cosas a los demás. Y también como deber para esta noche, y es algo, un dhikr que tendríamos que hacer a menudo, el khawatim de Surat al-Baqarah, las últimas aleyas de Surat al-Baqarah, las últimas aleyas desde, por ejemplo, Amana Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, pero la última aleya que dice: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah no encomienda a un alma más allá de sus capacidades. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Tendrá lo que ha conseguido y en contra de esa persona está lo que ha cometido. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Y está el dua: Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah subhanahu wa ta'ala no tiene en cuenta lo que hacemos por olvido o lo que hacemos por error. Tiene en cuenta la enfermedad. Tiene en cuenta Allah subhanahu wa ta'ala el viaje. Tiene en cuenta Allah subhanahu wa ta'ala el ikrah, lo que haces coaccionado. Si alguien te obliga a la fuerza a hacer algo, entonces no tienes una responsabilidad. Lo tiene en cuenta Allah subhanahu wa ta'ala. Aquello que piensas y no dices y no haces, un pensamiento pasajero, Allah no lo tiene en cuenta. Allah solo tiene en cuenta lo que dices y lo que haces. Allah no tiene en cuenta lo que haces mientras duermes, lo que haces por olvido, lo que haces por equivocación. No lo tiene en cuenta. Todas estas son facilidades. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah, no tengas en cuenta lo que hacemos por olvido y lo que hacemos por equivocación. Rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Oh Allah, no nos mandes un peso como aquello que le has dado a aquellos que han estado antes de nosotros. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Oh Allah, no nos encomiendes aquello que está por encima de nuestras capacidades. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Sé indulgente, perdónanos, sé compasivo con nosotros. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Tú eres nuestro Señor, haznos victoriosos sobre las personas que se niegan a creer. Entonces estas son aliyas del Corán que son facilidad de principio a fin. Bien, esto es la facilidad. Y por lo último es la inteligencia. A ver qué ha pasado. Sociedad, apertura, facilidad, inteligencia. Esta religión es inteligente. Y esta religión te desafía para ser inteligente. Esta religión no es apta para una persona que no tiene como propósito en la vida formarse. Porque desde el minuto cero te dice: Iqra, lee. Y la lectura no es una lectura solo de lo que está escrito, sino de lo que no está escrito. La lectura de lo que está escrito es la lectura del Corán, por supuesto. La lectura del hadith, la lectura del tafsir, del sharh del hadith, de lo que han dicho nuestros eruditos. La lectura en cuestiones y en cuestiones no relacionadas solo con la religión, sino con todas las ciencias humanas. Al fin y al cabo, son ciencias con las cuales los musulmanes a lo mejor tienen una relación de parentesco más que cualquier otra persona, porque son los primeros impulsores de muchas de estas ciencias
que existen hoy en día, desde las matemáticas hasta la mecánica, hasta la biología, hasta la psicología, hablando de, por ejemplo, las ciencias políticas, es decir, los primeros que escriben unos libros muy complejos acerca de la gestión política de los estados, etc., son eruditos musulmanes. La filosofía, los musulmanes son padres, fundadores de muchas de estas ciencias. Entonces la lectura, pero la lectura que tenemos que tener en cuenta también es saber leer la sociedad en la que vivimos, la realidad que nos rodea, el mundo en el que estamos, dónde estamos, a dónde se dirige el mundo en el que estamos. Y si nosotros estamos conscientes de estas corrientes que dirigen el mundo hoy en día, y si no estamos conscientes, entonces no vamos a saber tener una influencia sobre el mundo que nos rodea. Eso es la inteligencia que tenemos que tener en cuenta. Y esa inteligencia la conecto con las visiones del Islam que planteamos hoy en día. Muchas veces son visiones del Islam que están perdidas, que no conocen el mundo en el que están, que no adecuan el discurso islámico al mundo en el que están. Incluso el fatwa, que es el decreto o la opinión de un erudito mujtahid. El fatwa, por cierto, muchas personas no conocen lo que significa el fatwa. El fatwa significa que es la opinión de un erudito de alto rango acerca de una cuestión novedosa, es decir, una cuestión que no estaba antes y se plantea como algo nuevo, que nunca se ha planteado en la historia del Islam. Ahí es donde entra la palabra fatwa. Y hoy en día se usa la palabra fatwa así con todo. Si yo te enseño a rezar, estoy haciendo una fatwa. No sabes de lo que hablas. La fatwa tiene que ver con una palabra que es el nawazil. El nazila es la cuestión novedosa. Por ejemplo, la fatwa acerca del tabaco. El tabaco no existía. Entonces los eruditos tuvieron que hacer un esfuerzo intelectual que se llama ijtihad y hacer una analogía que se llama qiyas, y a raíz de esas operaciones complejas, de hecho, dan su veredicto y dicen es halal, es haram, es tal, porque es algo novedoso, nazila. O algo novedoso como el Bitcoin, es algo novedoso. Entonces los eruditos hoy en día están en un esfuerzo para dar una respuesta, y eso sí que es una fatwa, porque da una respuesta a una nazila, a una cuestión novedosa que no existía antes. Hoy en día se utiliza la palabra fatwa sin saber lo que manejamos. Entonces muchas veces los fatwas traducidas al español de una forma irresponsable, repito, irresponsable, son fatwas que no se adecuan en absoluto con el contexto en el que vivimos como personas musulmanas en Occidente, en Ceuta, en Melilla, en España, en el siglo XXI. No se adecuan en absoluto. Y la fatwa, una definición básica, es que la fatwa se tiene que adoptar y adaptar a el contexto social, político, económico en el que se produce la fatwa. Y para terminar, quería terminar con esto. ¿Qué es eso? Son 3 círculos. Estos 3 círculos vamos a leerlos de 2 formas. Vamos a interpretar estos 3 círculos de 2 formas. Tenemos este círculo grande, amarillo, que es el contexto en el que vives. Llámalo Ceuta, Melilla, España, Europa, ¿no? Unión Europea, el contexto en el que vives. Mundo, vamos a decir que eso es el mundo en el que vivimos. Tú defines el contexto en el que estás. Ese es el contexto en el que te mueves, al que llegas. Ese es tu alcance, ¿vale? Esta circunferencia es la comunidad musulmana. Somos nosotros. Somos minoritarios. Somos una minoría.
dentro de un contexto mayoritariamente no musulmán. Sí, Ceuta y Melilla no es lo mismo, pero yo hablo a nivel nacional. Disculpadme si no he adecuado digamos, esta ilustración al contexto ceutí o melillense, pero hablamos a nivel nacional. Somos una minoría. Y también esto, rojo, una circunferencia roja, es lo que las personas que activamente están intentando socavar la existencia del Islam en nuestra sociedad. También son una minoría. Las personas que tú llamas islamófobos. Hablo de personas concienzudamente islamófobas. Personas que saben a lo que van y que tienen una agenda en contra del Islam y los musulmanes. Sea desde una plataforma religiosa, una plataforma política o lo que sea. Son una minoría en la sociedad en la que vives. Y nosotros somos una minoría también. Tenemos que tener cuidado con magnificar ambas cosas. Pensarnos nosotros mismos que somos la mayoría en este país, porque no lo somos. Somos una minoría. Y por lo tanto, como minorías, tenemos que vivir la religión como una minoría también, en el sentido de que tenemos que dar una visión del Islam adecuada a cómo se vive el Islam en un estado mayoritariamente no musulmán. No voy a imponer el Islam a una sociedad que mayoritariamente no tiene las mismas sensibilidades como yo, islámicas, y vivir como si voy por mi ciudad natal de, no sé, de Bangladesh o de España o de Marruecos o de Argelia intentar. Había unos movimientos que, gracias a Dios, son movimientos cada vez más minoritarios. Había movimientos que se llamaban Sharia for Belgium, Sharia for the Netherlands, Sharia for UK. Empezó como la Sharia para Gran Bretaña, la Sharia para Bélgica. Movimientos de personas que están más perdidas y más, perdidas en su visión del Islam, hasta el punto de que se creen que están en un lugar mayoritariamente islámico y que van a imponer visiones que, por cierto, son visiones tergiversadas de la Sharia. Vamos a ver lo que entiendes tú por Sharia y vamos a tener la formación, vamos a ver qué formación tienes tú para decirme a mí qué Sharia tienes que aplicar en tal sitio. Y imponen una visión de la Sharia a un lugar que es mayoritariamente no musulmán. Eso para empezar. Pero lo más grave es cuando nosotros expandemos más de la cuenta este círculo rojo y pensamos que toda la sociedad va a pillarme, toda la sociedad está en mi contra y toda la sociedad es islamófoba, es racista, etc. La sociedad, si es islamófoba, es porque es víctima de un discurso islamófobo. Las personas, la mayoría de las personas en la calle no son mala gente, son personas, la mayoría, decentes. Y si tienen una visión poco favorable del Islam y los musulmanes, eso se debe a una visión que han adquirido de los musulmanes por culpa de vertientes y corrientes islamófobas y por culpa de los propios musulmanes que o han dado una imagen nefasta del Islam y los musulmanes o no han hecho un esfuerzo suficiente para contrarrestar esa imagen nefasta de los musulmanes y del Islam. ¿Qué he hecho yo para que la sociedad deje de ser islamófoba? He confirmado esa imagen que tiene la sociedad de los musulmanes o les he probado que están equivocados a la hora de pensar tal cosa acerca del Islam y los musulmanes. No hay que magnificar ese círculo rojo, sino que es una minoría, periodistas, políticos, profesores universitarios, etc., que sabemos quiénes son la mayoría, pero al fin y al cabo son una minoría. Eso sí, tienen influencia sobre la sociedad. Tienen influencia sobre la sociedad. Pero tú has llegado al mismo sitio que han llegado ellos para tener la influencia inversa sobre la sociedad. La respuesta es que
nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Esa es una lectura del círculo. La lectura del círculo es que esta es la sociedad en la que vivimos. Nosotros somos una minoría, pero también nuestros enemigos son una minoría. Y el resto son personas acerca de las cuales existe una batalla entre nosotros y nuestros enemigos, en cambiar mentes y ganar corazones. Nuestros enemigos intentan expandir ese círculo hacia arriba y nosotros intentamos bajarlo hacia abajo. Y a ver quién gana. A ver quién gana. A ver quién tiene la influencia sobre la sociedad y a ver quién tiene, digamos, la última palabra en cuanto a la visión que se tiene del Islam y los musulmanes. El resto son el terreno común en el que tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos. Y no vale caer en el victimismo y decir, no, es que son muy malos, son no sé qué, me excluyen, Cuidado con esto, barakallahu. Y yo soy la primera persona que conozco el sufrimiento de las personas y no intento quitarle hierro al sufrimiento de los demás. Pero cuidado con el victimismo. El victimismo, la diferencia entre la empatía, en que yo sienta tu sufrimiento y tú sientas el mío, y entre caer en el victimismo, es una cosa. La empatía es proactiva, me lleva a cambiar mi realidad. فَقُلْ يَعْمَلُوا, diles, actuad, trabajad. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah verá vuestros actos y también su profeta, su mensajero y todos los creyentes. Actuad, trabajad, no te cruces de brazos y te quejes. Eso es el victimismo. Victimismo es quejarse sin actuar, sin hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para cambiar la sociedad que nos rodea. Y no se habla aquí de la yukallifullahu nafsan illa wusaha, porque sí que está en nuestras manos hacer muchísimo, pero caemos en el pasotismo a veces y en, digamos, en la falta de actividad y de... Entonces ese es el terreno común, esa es una lectura, ¿no? Y esta lectura hay que tenerla en cuenta porque muchas veces caemos en expandir demasiado esos dos círculos, insisto, verde y rojo. La segunda lectura. La segunda lectura es que en esa realidad que es el mundo, el círculo verde es aquello que Allah me declara como obligatorio, como aconsejable o como halal, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y en la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos declara una serie de cuestiones como obligatorias que tienes que hacer y te declara una serie de cosas como voluntarias que deberías hacer y te declara una serie de cosas como halal, lícitas. Y el círculo rojo son las cosas que te declara Allah subhanahu wa ta'ala como haram, cosas que no puedes hacer, o como makruh, cosas que deberías evitar. Y ambas cosas, tanto lo de arriba como lo de abajo, en el Corán y en la Sunna, son cuestiones minoritarias. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán le dice al Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ. Diles, venid y os digo lo que os ha declarado ilícito vuestro Señor, que es shirk, que es tratar mal a los padres, y en cuanto a la dieta, si pensamos en lo que Allah subhanahu wa ta'ala declara ilícito, en cuanto a la dieta, son cosas que se cuentan en los dedos de una mano, la carne porcina, el alcohol, las drogas por, digamos, analogía. ¿Qué más? Deja de contar los sacrificios que llevan a cabo las personas no musulmanas como ofrenda en sus religiones. En cuanto a los sacrificios de cristianos y judíos, existe la ley 5 del capítulo 5 que declara el sacrificio de cristianos y judíos como halal. Hay una divergencia acerca de muchas cuestiones acerca de este tema, eso sí. Yo me inclino acerca de que esa
aleya sigue vigente y que es halal. Pero bueno, ahí hay una divergencia que es mu'tabara, que es considerable entre los eruditos. Está bien. Entonces las cuestiones haram o no, digamos que no deberíamos acercarnos a ellas son muy pocas. Y las cuestiones que Allah literalmente declara como halal o como obligatorias son muy pocas. ¿Qué es el resto? Mubah. Es lo lícito. Es lo que Allah subhanahu wa ta'ala no menciona, que es la mayoría de las cosas y que son lícitas, halal, totalmente aceptables y permisibles. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Eso que es rojo, lo hemos convertido en lo amarillo. Todo es haram a menos que se demuestre lo contrario. A menos que Allah me diga que no es haram, no lo puedo hacer o no. A mí me llama la atención algunas preguntas que me hace la gente acerca de lo haram. ¿Es haram hacer esto? Y digo, ¿por qué lo dices? Si ni siquiera está mencionado en ningún sitio. ¿Por qué complicamos la religión? Declaramos que todo es haram a menos que se demuestre lo contrario. Y hemos dado la vuelta a la religión porque el Islam declara que todo es halal a menos que se demuestre lo contrario. Así que tenemos que simplificar el Islam, tenemos que volver a esta visión clara. Como hemos dicho, el Islam es... Vale, pues safi. Ahí lo dejo, inshallah. Esa visión totalmente clara del Islam que tiene en común, tiene clarísima esa facilidad en el Islam siempre y cuando no se lleve el Islam más allá de unas líneas rojas. Por supuesto, estamos aquí hablando de un ámbito halal, de un ámbito lícito, y tiene en cuenta sobre todo lo que ha mencionado la hermana Aisha, del terreno común que nos une con las demás religiones y las demás tradiciones religiosas, porque al fin y al cabo lo que nos une con los demás es muchísimo más de lo que nos separa. Si el Islam declara ciertas cosas que nos separan con los demás, es simplemente para hacer hincapié en ellas, pero eso no significa que son la mayoría de las cosas, sino que deja sin mencionar todo lo que nos une a las demás tradiciones religiosas. Muy bien, este es un tema muy extenso, le dejamos aquí y simplemente hemos querido enfatizar esta dimensión del Islam, que es su dimensión social, su apertura hacia el otro, su facilidad y sobre todo su inteligencia, porque necesita de personas que sepan leer entre las líneas y tener esta visión abierta y totalmente clarividente del Islam, porque es la única que nos puede llevar a buen puerto, tanto con el otro que no es musulmán, como con nuestros hijos, dándole una visión aceptable, moderna en el sentido de contemporánea del Islam, que sea totalmente adecuada a su lugar y su tiempo. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Y no sé si tenéis alguna pregunta.